habíamos empezado con la teoría de módulos en toda esta parte y ya habíamos dicho que, bueno, módulos es lo mismo que un espacio vectorial. Lo mismo que un espacio vectorial, lo único que va a cambiar es que el K es un anillo conmutativo con unidad. Se respetan todas las mismas propiedades, es un copy-pegue de espacios vectoriales, de axiomas y de propiedades, de ejemplos. Todo esto es un copy-pegue, todo lo que estoy pasando acá. Un copy-pegue de espacios vectoriales. El único detalle que empieza ya a hacer ruido es la propiedad principal, una de las principales que no se verifica, que es esta de acá. Esta propiedad, más allá de lo que diga, es la implicancia, el impacto que tiene que no se verifique. ¿Cuál es el impacto? Y, por ejemplo, que no voy a poder asegurar que todos los módulos, cualquier módulo que yo tome, que tenga base. Hay módulos que no tienen base según lo que dice Hoffman. No encontré ningún ejemplo, salvo que Hoffman dice, mire, no vale esto, entonces nos atrevemos a asegurar, o no vamos a asegurar, nos atrevemos a conjeturar de que que existen módulos que no tienen base. Esa es la conjetura de Hoffman. Entonces, bueno, suponiendo que sí tengan base, porque encuentra ejemplos que tienen base, a él lo único que les importa es, tengo K y el ejemplo que más le interesa es este, o sea, cuando tengo el módulo con el soporte, el mismo anillo conmutativo, y en el tercer lugar, obviamente, el anillo conmutativo, K a la n y también el conjunto de polinomios. Y por último, el más interesante de todos es este de matrices. Eso entonces lo que a él le va a interesar de que sí sean módulos. Y más que nada le interesa este de acá para poder trabajar. Bueno, se copia todo y se va teniendo en cuenta ese detalle de que no se puede dividir dentro de las demostraciones, incluyendo o teniendo en cuenta aquellas cosas que traje de espacios vectoriales donde esta propiedad se utilice. Conclusión, lo que me tiene que quedar que que existen módulos que no tienen bases. Eso es lo que me tiene que quedar de acá. Transformaciones lineales, se vuelve a copiar todo de vuelta. Acá yo lo que hice fue copiar y pegar algunas cosas que sí interesan para poder trabajar más adelante. Lo que apuntamos con la teoría de módulos es a definir un concepto que se llama producto tensorial, que es una función. Esa función es la idea a la que apuntamos. Ahora estamos nada más que viendo que lo que es módulo y también siguiéndole la onda Hoffman de ver los módulos que sí tienen base. O sea, cuándo puedo asegurar que ciertos módulos tienen base, por un lado, y por otro lado ver que si esos módulos tienen al menos una base, ¿qué pasa si tienen otra? ¿Qué pasa con el cardinal de las bases de los módulos? Que sí tienen base. Esa va a ser la idea de hoy y es lo que va a charlar Eva más adelante. Bueno, lo que sí me interesa es trabajar con isomorfismos especiales, que lo que es un isomorfismo es una transformación lineal biyectiva. Que sea transformación lineal significa que sea una función, dominio y codominio tienen que ser módulos y se debe cumplir la propiedad de linealidad. O sea, acá adentro tengo el producto definido en el módulo o los módulos y la suma definida en los módulos. Entonces, ese producto va a salir afuera con el producto del módulo del producto definido en el módulo del codominio y va a salir la suma también afuera con la suma definida en el codominio, en el módulo del codominio. Estas dos operaciones que aparecen dentro del argumento de la T son operaciones definidas en el módulo del dominio, o sea, en B. Estas otras del codominio. Entonces, un isomorfismo, hay que acordarse que es una función que respeta estas cosas, estas propiedades,
y que es biyectiva. Acá hay propiedades, la composición, cosas muy, muy básicas que las escribo para tenerlas presentes en el momento de que haya que utilizar algo rápido para visualizar en la demostración de estas propiedades en general. Estos son isomorfismos especiales. Estos isomorfismos son los que se van a usar en algunas demostraciones y lo que básicamente me permite decir, mire, tengo una tupla, a esa tupla la puedo escribir como una matriz fila. Tengo una tupla, a esta tupla la puedo escribir como una matriz columna. Eso es lo que básicamente me va a decir esta propiedad. Son isomorfismos, por lo tanto también si yo pienso, si tengo una matriz fila, puedo tener una tupla. Si tengo una matriz columna, puedo escribir una tupla. Y si se pueden hacer las composiciones entre ellas no, pero entre alguna de ellas y la inversa de la otra, también puedo decir que puedo escribir una matriz columna como una fila y viceversa. Esa va a ser la onda, ¿sí? De estas dos propiedades. O sea, es lo que me está validando lo que por ahí intuitivamente uno haría o lo que uno estuvo haciendo. Generalmente los libros lo hacen en forma intuitiva, dicen es razonable pensar que si usted tiene una tupla puede escribirlo como una matriz fila. ¿Cuál es el inconveniente de escribir en ello? Pero detrás hay un isomorfismo de las estructuras que están acá metidas, que en este caso el conjunto de tuplas y este conjunto de matrices filas. Hay un isomorfismo entre ellos. Y después doblamos la apuesta. Acá simplemente estoy considerando tuplas y matrices filas o columnas. ¿Qué pasa ahora si yo considero una matriz completa? Una matriz a la que le llamamos A. Le aplicamos esta función. Acá es epsilon' su n, es el nombre de la función que tiene. Se la aplico a la matriz A. Le voy a poder asignar una tupla cuyas componentes son matrices columnas. ¿Por qué? Porque cada componente de esta tupla es una de las columnas de A. Ese también es un isomorfismo, no es muy usado, pero sí va a ser conveniente para poder hablar de lo que, para poder demostrar una propiedad importante. O sea, que acá la que se va a usar me parece va a ser esto en lo que va a hablar Eva y por ahí utilizo esta de acá. Esta la vamos a utilizar en otra teoría mucho más adelante. Valga la redundancia, con el mucho más. Bueno, acá tengo módulos libres con n generadores. Lo que apuntamos ahora es demostrar que si un módulo tiene base, cualquier base que yo tome va a tener el mismo cardinal. A eso voy a apuntar con esta parte. Hoffman introduce 4 conceptos para hablar justamente de esa propiedad. Uno de ellos es el concepto de finitamente generado. Eso significa que existe un conjunto de B que es generador y que tiene cardinal en los naturales. No importa si es grande o chico el número, está en los naturales. Eso es lo que importa. No todos los cardinales están en los naturales. Este generador puede ser un intervalo, por ejemplo, en el caso que yo esté trabajando con los reales, con un espacio donde B sea los reales, el G puede llegar a ser un intervalo, por ejemplo, y bueno, ahí yo ya sé que el cardinal de un intervalo no está en los naturales. Entonces, ese ya estaría no descartado. O sea, no voy a descartar de que el conjunto B que yo ponga acá no sea finitamente generado. Lo que pasa es que ese generador no me sirve para confirmar de que sea infinitamente generado. Yo tengo que tener un conjunto que tenga cardinales en los naturales. Ojo, yo tampoco estoy diciendo de que si hay uno que no tenga cardinales en los naturales, eso va a significar que conjuntos que no estoy afirmando de que va a existir, que puede llegar a existir la posibilidad en esto. Estoy diciendo que base a lo que dice la proposición,
no puedo asegurar de que no sea finitamente generado. Eso es lo que estoy asegurando, nada más, por el momento. Otro concepto que introduce Hoffman es el de rango. Rango es un número que tiene que ser natural. ¿Por qué? Porque K se define como el mínimo de todos los cardinales de los generadores de B que tengan cardinales los naturales. Esa va a ser la definición de K y ese K es el rango. O sea que este mínimo me da el rango de B. Y de acá sale el concepto de módulo libre que simplemente va a decir, mire, el módulo tiene base. O sea, todavía no entiendo de por qué le pone libre acá. Quizás sea porque aquí dentro de este concepto de base está linealmente independiente, que es sinónimo de libre, pero la verdad que no explica de por qué le va a llamar libre al módulo. Y ahora une los dos conceptos, porque que tenga base no significa que el cardinal de esa base sea un número natural. Lo que le va a pedir ahora es que sea módulo libre, o sea, que tenga base, y n generadores va a significar de alguna manera, me va a llevar a que el cardinal de esa base sea n. ¿Bien? ¿Por qué? Porque base es un generador. Entonces, la idea va a ser esto de acá. Vamos a ver que cada vez que yo tenga un módulo libre con n generadores, o sea, cada vez que tenga una base con cardinal n, cualquier otra base que yo tome dentro de este módulo va a tener el mismo cardinal de esta base, n, ¿bien? O el mismo rango, si se quiere, de acá. Esa va a ser la idea, demostrar que si ocurre esto, el rango va a ser n, o sea que la k va a ser igual a n. Esa es la idea de toda esta parte. Se empiezan con propiedades distintas, propiedades obvias. Son obvias las propiedades que empiezan a surgir, pero la idea es tenerlas explícitas para poder ir citándolas, sobre todo en los botones o en los comentarios de las demostraciones de otras propiedades. Por ejemplo, acá tengo una que me permite hablar de coordenadas. Por acá tengo otra que también me permite hablar de propiedades de las coordenadas, sobre todo las que tengan que ver con cualquier elemento del espacio o del módulo, en realidad, que siempre van a haber una tupla de coordenadas. También hablo de las coordenadas de los elementos de la base en sus dos formatos, como tupla o como matriz, y las coordenadas del vector nulo, que por más obvias que resulten, es necesario tenerlas en forma explícita a la hora de ir hablando rápido de demostraciones. También tengo las funciones ρ sub i, que son funciones de coordenadas, que lo único que hace es asignarle a cada x, hablar de una coordenada en particular que se encuentra dentro de la tupla o dentro de la matriz. La formulación acá de las funciones utiliza el concepto de la tupla de coordenadas, pero tener una tupla es lo mismo que tener la matriz de coordenadas. O sea, esta formulación, esta es la que necesito para hablar de funciones coordenadas. Pero si tengo la matriz, es lo mismo que tener la tupla. Lo importante es esta parte de acá que se cumple. O sea, no hay problema en tener acá el concepto de, o la notación de las coordenadas como matrices, dispuestas como matrices. Propiedades que lo único que hacen es trabajar con las propiedades de coordenadas en general y ver qué pasa ahora si individualizo por componente. Salen directamente de las definiciones o de la diapositiva de las coordenadas. Isomorfismos, otros isomorfismos, también entre K módulos especiales, como uno cualquiera con base conocida, y voy a asociarlo con K a la n, donde acá lo voy a asociar con toda la tupla de coordenadas. Las funciones coordenadas asocian con una componente de la tupla. Esta función, que es la phi tilde, va a asociar a cada elemento x con toda la tupla.
eta tilde va a asociar a cada vector X con toda la matriz de coordenada, no con una componente como hacían las funciones coordenadas, sino ahora con el formato de las coordenadas en matrices. Las demostraciones son facilísimas. Hay que seguir acá la corriente y ahí están los botones para ir viendo cuáles son las propiedades que menciona dentro de este comentario de demostración. Y hay otra propiedad que esta me va a permitir relacionar a cada elemento de B con las coordenadas, pero dispuestas como filas. Yo tengo las coordenadas, que es una tupla, bueno, las puedo trabajar como si fueran filas. ¿Y qué es lo que voy a usar acá para trabajar o para demostrar esta propiedad? La función eta sub n, ahí me olvidé de corregirlo, es esta función donde cada tupla la transforma en matriz fila, y la otra propiedad que se va a usar, o la otra función que se va a usar, es la fit libre. Se hace la composición y lo que obtengo es esta función θ que tenemos acá, que está definida de B en el conjunto de matrices, perdón, el conjunto de, conjunto de matrices filas. Esa es la función, una función eta que se demuestra muy fácil, y después hay que tener en cuenta que la composición de dos isomorfismos también es un isomorfismo entre K módulos. Esa es muy fácil, son propiedades triviales, si se quiere, pero necesarias para tenerlas en forma visual. Hay que escribirlas. ¿Sí? Por ahí son muy fáciles, muy triviales, los libros por lo general no hablan de estas propiedades, pero si yo quiero hacer una demostración necesito justificar, y bueno, la justificación requiere tener en forma explícita estas propiedades, o por lo menos mencionarlas dentro de la demostración. Vienen ahora dos propiedades, dos resultados importantes. Recordemos que lo que queremos hacer es mostrar que todas las bases de un módulo tienen el mismo cardinal siempre y cuando yo pueda asegurar por lo menos la existencia de una. En este caso yo tomo un K módulo, estoy tomando como hipótesis que este módulo tiene una base B con n componentes. La idea es, lo importante de esto es demostrar esta propiedad, que el rango de B es n. Recordando de que el rango es el mínimo de todos los cardinales de los conjuntos que sean generadores de B. Entonces la idea va a ser demostrar que si la base tiene n elementos, entonces el rango es n. Y para demostrar esta propiedad hay que demostrar esta cosa de acá, donde la diapositiva me obliga a escribirlo de esta manera, un corchete, y acá tengo como hipótesis un generador cualquiera con m elementos. Se construye una matriz A aplicándole a cada elemento de este conjunto, que es un generador, la función θ que vimos recién acá, esta de acá, donde le asigna a cada elemento X una matriz filas cuyos elementos sean las coordenadas de ese X en la base D. Eso es lo que se va a utilizar para armar la matriz A. Con esto de hipótesis voy a construir una matriz P de orden n por m. N es la cantidad de componentes de la base, mientras que m es el cardinal de este generador que estoy tomando. Esta P multiplicada con A me va a dar la identidad. Esa va a ser la propiedad que va a utilizarse, propiedad estrella, para esta propiedad. Y ahora le toca a Eva nos va a comentar las demostraciones que están en el apunte. La idea de esta clase es que Eva leyera justamente las demostraciones para que se diera cuenta, de obligarla a leer y a tener en cuenta los detalles de la demostración, porque tiene un truco. Tanto esta como en realidad la que tiene el truco es esta. Ese truco es una herramienta muy importante, es una técnica de demostración que se utiliza dentro de álgebra lineal y que no es obvia.
Entonces, ahora sí, le doy el paso a Eva. Bueno, primero vamos a mostrar cómo se demuestra esta proposición, que me dice que si tengo un B, un K-módulo, y B, una base ordenada de este K-módulo, se satisface la condición A, que me dice que si tengo esta función que asigna a cada vector una matriz módulo de orden n, sí, solo sí, a cada x le corresponde la K, la tupla de coordenadas. Entonces, esta función es un isomorfismo de K-módulo. Ese es el primer ítem que cumple esta proposición. En la proposición B me dice que si yo tengo F, un generador de B, y una matriz de orden M por N, que está formada por las imágenes de cada elemento de este generador por medio de la función θ, entonces va a existir otra matriz de orden N por M, tal que esta matriz multiplicada por la matriz A me va a dar la identidad, pero de orden N por N. La demostración del primer ítem, bien, bueno, acá, por supuesto, si yo tengo una base ordenada, B, esta base forma un subconjunto de elementos de B y B es un generador de B. Eso tenemos por hipótesis. La demostración del primer ítem es sencilla, casi prácticamente lo dijo Vero hace ratito, usando la función tau y esta función phi tilde, componiéndolas, uno puede obtener justamente la función θ, donde le hace corresponder a cada vector una tupla de coordenadas. En este caso lo vamos a ver más que nada, a ver, porque me perdí por acá. Al asignar la tupla de coordenadas, por medio de esta función, se le asigna la matriz columna de orden n. Entonces, ahora, para demostrar el ítem B, que es el que más nos interesa, partimos justamente de esta función θ, donde a cada elemento de B le hace corresponder una columna de orden n. Sí, solo sí, a X lo puedo ver como una tupla de coordenadas, donde ya se mostró que esta función es un isomorfismo de K-módulo. Entonces, bueno, por hipótesis vamos a tener que este F es un generador de B y esta matriz de orden M por N, que está formada justamente por las imágenes de cada elemento de F por medio de esta función θ, y que es una matriz columna de orden M. Entonces, como esta función θ le hace corresponder a cada elemento de B una matriz columna, como estos elementos de F son elementos de B, entonces yo puedo ver a la imagen de cada elemento de F como una matriz columna de orden N. Bien, para todo K que va de 1 a M, porque recuerden que nuestra F tiene M elementos, el cardinal. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a reemplazar estas imágenes en mi matriz de orden M por N, entonces me va a quedar una matriz en bloque. Bien, voy a tener una que le vamos a llamar A, entonces vamos a tener esta matriz en bloque formada por cada matriz columna de orden N para cada K que pertenece a N. Y se puede escribir de esta manera, en general, digamos. Entonces nos va a quedar ahí que nuestra matriz de orden M por N va a ser justamente esta matriz formada por todos estos elementitos. Es como que se anularía, digamos, las matrices, columnas, los generalizamos acá, no sé cómo se diría correctamente. Por otro lado, como ves una base del K espacio vectorial, perdón, K módulo, estos B sub I pertenecen a B. Y como ves una base y a la vez F es un sistema, es un generador de B, sabemos que el submódulo generado por F es B. Entonces, esto me permite que a cada elementito B sub I yo lo pueda escribir como una combinación lineal de los elementos de F.
Y entonces acá es donde aparecen, van a existir, ¿esto qué quiere decir? Que van a existir los beta sub i 1, beta sub i m, tal que yo al b sub i, cada b sub i, que son los elementos de la base, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los elementos de f. Acá hay que tener en cuenta que, bueno, nuestros i van a variar de 1 a n y nuestros k van a variar de 1 a m. Porque n es el cardinal de la base y m es el cardinal del sistema de generador. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo ahora con estos beta sub i que existen, puedo armarme una matriz que le voy a llamar P, que va a ser justamente de orden n por m. Bien, entonces ahí yo puedo armar esta matriz, que es la que yo necesito que exista. Entonces ya a partir de este recurso, digamos, pudiendo escribir cada elemento de la base como una combinación de los elementos del sistema de generadores, puedo hacer aparecer estos betas, que son los que me van a formar ahora mi matriz P, que justamente es una matriz que yo necesitaba que fuera de orden n por m. Entonces ahora lo que nos estaría faltando es probar que realmente esta matriz P multiplicada por la matriz A me dé justamente la identidad. Por el momento sí se puede realizar el producto, ya que el número de columnas de P coincide con el número de filas de N. Entonces hasta ahora estaríamos bien encaminados. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a los elementos de la matriz que se va a obtener al multiplicar P por M? Le vamos a llamar D sub I J. ¿Sí? Que recuerden que esta va a quedar este producto orden n por n. Entonces, por definición de producto, ¿qué va a pasar? Vamos a multiplicar cada elementito de P con la matriz A. Entonces, nos va a quedar justamente que los D sub i J va a ser la sumatoria de estos B sub i K por A sub KJ. Acá también hay que tener en cuenta que los i van a variar de 1 a n, los j van a variar de 1 a n y los k de 1 a m. Acá recuerden siempre que de 1 a m, ¿por qué? Porque estábamos trabajando con el sistema de generadores, que era de cardinal n. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer con esta igualdad? Si nos volvemos acá, al 8.5, perdón, yo tenía que cada elemento de la base lo podría escribir como esta sumatoria. Entonces ahora, como tita es función, yo le puedo aplicar la función tita a ambos miembros. Entonces, y aplicando la linealidad, porque recordemos que esto es un isomorfismo de K-módulos y a la vez una transformación lineal, entonces puedo aplicar la linealidad. Entonces nos va a quedar que justamente tita de B sub i va a quedar la sumatoria de los B sub j por tita de C sub k. Bueno, ahora, otra cosa que había ya nombrado Vero, es que a cada elemento de la base lo podemos escribir como la tupla de coordenadas de delta de Kronecker, que lo nombró hace rato antes de empezar la exposición. Entonces, justamente, acá a ver que si yo aplico a 8,8 tita, acuérdense que mandaba a cada elemento, bueno, este es un elemento de K módulo, lo mandaba a la matriz columna de orden n. Bien, si yo tengo esta tupla de delta sub i 1, yo lo podría mandar a la matriz columna de orden n. Entonces, acá del lado izquierdo, lo que se ha mostrado, se ha aplicado es tita, bien, a B sub i. Entonces, pero a la vez, tita de B sub i es todo esto que tengo acá en 8.7. Ahora, ¿qué pasa? Que acá, bueno, tita de B sub i es todo esto, pero si aplicamos nuevamente la definición de tita, me va a quedar que tita de C sub k es justamente la matriz columna de orden n que figura acá en pantalla. Y
aplicando propiedades de matrices, me va a quedar una matriz columna de orden n formada por esta sumatoria de los B sub i k por A k sub 1, bueno, y así sucesivamente. Entonces, por el momento que tenemos esta igualdad de matrices, que son matrices columnas de orden n, las dos, entonces si tengo dos matrices iguales es porque son iguales, no se diría de coordenada a coordenada, pero elemento a elemento. Entonces nos va a quedar esta igualdad, que cada delta sub ij va a ser igual a, a esta sumatoria. Entonces, ahora, bueno, vuelvo a repetir acá, tenemos esta igualdad, y recuerden que justamente esta sumatoria era el d sub ij que habíamos nombrado al principio, que era el producto entre P y A de esta matriz. Entonces, recordando la definición de delta sub ij, esta le hacíamos corresponder 1 cuando los subíndices eran iguales. Entonces ahí queda demostrado que justamente el producto de P por A me da la identidad, porque estos D sub ij son los que formaban la matriz que se obtenía multiplicando la matriz P por la matriz A. Entonces acá obtuvimos el resultado que queríamos. Ahora viene este otro teorema que me dice que si B es un K-módulo con n generadores, entonces el rango de B es n. Entonces, bueno, por hipótesis tenemos que B es un K-módulo libre con n generadores, que esto que quería decir que existía una base de B, que B de B con cardinal n. Según la definición que nos dice que este B es un generador de B y B es libre. Entonces, como queremos probar que el cardinal de B es n, vamos a llamar a este conjunto que está formado por todos los cardinales de los generadores de B, donde estos cardinales pertenecen a los naturales. Y por definición de cardinal, recuerden que teníamos que el cardinal era el mínimo de este conjunto. Entonces, eso es lo que queremos probar. Vamos a llamar n al cardinal de B y si tenemos otro cardinal, o sea, un m que esté en A, entonces lo que tenemos que probar es que n es menor que m. ¿Sí? Ya que queremos que probar que es mínimo, suponemos que existe otro y probamos que este n es menor. Donde recordemos que este m justamente es el cardinal de algún sistema de generador de B. ¿Sí? Entonces, usando lo que hemos demostrado, sabemos que va a existir este P, que es una matriz de orden n por m, tal que al multiplicarlo por la matriz A de orden m por m, n, nos da la identidad, siendo A la matriz formada por todas las imágenes de los elementos de este F, que es el sistema de generador. Bueno. Entonces ahora, teniendo esa información, queremos probar que realmente n sea menor o igual que m. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Suponer lo contrario. Vamos a suponer que m es menor que n. Entonces, al ser m menor que n, podemos definir este nuevo número, porque es un número positivo, que va a ser n menos m. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es armar una nueva matriz que va a estar formada, esta A tilde, va a ser de orden n por n, donde, ¿cómo se va a armar? Se va a armar por la matriz A, que ya teníamos, de orden m por m, y le vamos a agregar una matriz nula, digamos, que va a ser de orden k menos m, o sea, la vamos a completar, porque esta k es n menos m, entonces lo que se hace es completar para obtener una matriz de orden n por n. Y lo mismo hacemos con el P. El P era de orden n por m, entonces lo que ahora le vamos a agregar son columnas. A la A le agregamos filas, pero a P le vamos a agregar
una columna, que sería otra matriz, por supuesto, nula, pero de orden n por k. Entonces acá vamos a obtener una matriz A tilde de orden 2 por 1 y una matriz P' de orden 1 por 2. Entonces, si consideramos el producto de matrices, ¿qué vamos a obtener? Justamente el producto que sería este P por A más esta matriz nula por la matriz de orden n por k por la matriz de orden nula de orden k por n. Y ya habíamos probado que si hacíamos este producto nos iba a dar la identidad, la matriz identidad. Bien, entonces, a partir de esto, usando proposiciones previas que ya hemos visto, sabemos que el determinante, si aplicamos determinante a este producto, el determinante de la identidad ya sabemos que es 1. Y que la determinante de un producto es el producto de las determinantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que así el determinante de este P' es distinto de 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente el determinante de P' por el determinante de A' nos da 1. Ahora, habíamos armado nuestro K, que era positivo. Y si podemos observar, nuestro matriz P' tiene al menos una columna no nula, una columna nula. Entonces, aplicando propiedades determinantes, si yo tenía al menos una columna nula, el determinante me daba 0. Entonces, acá hemos llegado a una contradicción, porque a partir de esta igualdad, obtuvimos que el determinante de P' era distinto de 0. Pero teniendo en cuenta que este P' tiene al menos una columna nula, el determinante era 0. Entonces hemos llegado a una contradicción. Entonces, al suponer que m era menor que n, hemos llegado a probar que n es realmente el mínimo de los cardinales del conjunto formado por todos los cardinales de los generadores y naturales, porque hay que tener en cuenta eso, que es un natural, un cardinal. Y entonces, con lo probado y teniendo en cuenta la definición, este n va a ser el rango de B. Quizás fue muy rápido, bueno, no tengo muchas herramientas a mano tampoco. Si alguna, me gustaría saber si alguna parte lo he expresado mal, lo he dicho mal, lo he hablado mal. Sí, en algunas cosas sí te voy a comentar algo que sí justamente expresaste mal. A ver, obviamente, esto hay que leerlo bien y demás. Lo importante es lo que estaba dentro del apunte. ¿Faltó alguna referencia, alguna aclaración o se entendió bien? No, se entendió. Yo al principio sí me asusté, por supuesto, porque vi todas estas cosas y me asusté. Pero después leyendo, y obviamente lo que fui haciendo es ir anotando las definiciones, todo lo que me va nombrando acá. No, está perfecto, Vero. Es súper entendible. Sí, bueno, muy eso bueno. es lo principal. Y los recursos que se han utilizado son muy claros. Buenísimo. Así que la verdad que al principio me asusté y digo, oh, pero no, muy, muy claro, muy entendible, un espectáculo este apunte, la verdad. Bueno, buenísimo. Eso es lo importante. Sí, sí. Algunos Sí, no, detalles. Sí. Los detalles más que nada es que cada vez que tengas esto es una matriz fila, porque viste que está horizontal. Hay una sola fila. Se llama matriz fila, pero eso yo creo que es una confusión. Lo otro que dijiste, mencionaste como que tenías duda, era por ejemplo acá vos armabas la A, reemplazabas por lo que habías obtenido acá arriba y te quedaba una matriz en bloque. Hasta ahí perfecto. Y de acá mencionaste que no sabías cómo mencionar o cómo justificar esto de acá. Es simplemente la definición de partición de matrices. Yo acá tengo una matriz en bloques que la puedo considerar como que es la matriz de la derecha partida. Bien, a esta matriz, si yo le trazo líneas horizontales, lo que voy a obtener acá tengo una matriz de orden 1 por n, que es justamente la que está mencionada acá arriba.
Es Sí, partición de matrices. De acá a acá el bien. justificativo es definición de matrices en bloque o también conocida como partición de matrices. ¿Bien? Con cualquiera de esos dos nombres Bien, lo puedes sí, mencionar. nombrar. ¿Qué otra cosa Bien. mencionaste? Acá. Una vez que llegamos a esto, que encontrás mencionamos las coordenadas de este vector B sub i en respecto de la base que me da esta tupla, cuando venimos acá, lo que se hace no es aplicarle la tita a esto, sino simplemente considerar la definición de tita en el vector B sub i, porque la tita se definía mediante En una esta, cláusula. en ¿Bien? esta parte. En esta parte se define Muy mediante una cláusula. O sea, yo le voy a asignar a este X esta matriz. Vos fíjate que las funciones se definen, la fórmula de las funciones. Si ahí vos tenés X, acá tiene que haber algo que dependa de X. Acá es todo lambda. ¿Y el X dónde está? ¿Sí? Salvo que sea una función constante. Pero la idea de esta función no es ser constante. No es constante. Ahora, exacto. la relación que se establece entre los lambdas y el x que está ahí adentro en el argumento es que esos lambdas son las coordenadas de x en la base B. Entonces, cuando venimos acá, lo que tenemos son, tengo las coordenadas, listo, tengo la forma de la tita aplicado a B sub i que lo manda a esta matriz. Acá lo escribí de esa manera porque no tenía forma por dónde empezar, porque si empezaba por acá era peor. Entonces empecé por acá para señalarlo. Conclusión, lo que hemos Bueno, probado es que si yo ya conozco que B tiene una base con n componentes, voy a probar que el rango de B es n. Eso significa, hablando pronto y muy rápido, que todas las bases tienen el mismo cardinal. Eso es lo que va a implicar este concepto de rango. Este rango hace las veces de dimensión de espacios vectoriales. La dimensión de espacios vectoriales hablaba del cardinal de las bases. Si yo tengo una base en la teoría de espacios vectoriales que yo sé que tiene n componentes o n elementos, están escritas o expresadas como conjunto, entonces todas las bases van a tener n elementos. Lo mismo va a ocurrir con rango. Yo digo, el rango es n, listo, todas las bases tienen n componentes escritas en forma ordenada o si no, si están como conjunto, tienen n elementos. Ese corolario me va a servir, o esas propiedades que acabas de mencionar o de leer la demostración, es justamente lo que me va a llevar a este corolario importante. ¿Por qué es importante? Porque va a unir todas las definiciones que dio Hoffman, que les mencioné acá al principio, que eran estas cuatro definiciones nuevas. Hoffman lo que va a hacer es decir, mire, hable de una, hable de la otra, va a ser siempre lo mismo. ¿Sí? Lo que sí une acá es módulo libre con rango n, le va a llevar a esta propiedad y de esa propiedad va a llevar a esta. En el apunte, por lo general, yo hablo de módulo y digo que tiene base con cardinal n o que es una base ordenada con n componentes. Entonces yo ya sé que estoy hablando de un módulo con rango n o de un módulo que tiene n generadores. Eso es lo que hace Hoffman, hace todo este lío para después decir que todas las frases estas son equivalentes. Y con eso se vuelve otra vez a meter dentro del copy-pegue de espacios vectoriales. Porque recordemos que espacios vectoriales iba copiando, pegando, copiando, pegando, hasta que me topé de que había una propiedad que no se verificaba y esa propiedad implicaba que no podía asegurar la existencia de bases. ¿Sí? No podía asegurar eso. Entonces, ahí ya tenía un problemita. Entonces, le voy a tener que poner al módulo que sí tenga base para poder desarrollar propiedades, introducir conceptos como el de coordenadas y demás. Pero ya a partir de esto
yo necesitaba también, para poder hablar de coordenadas, necesitaba que todas las bases tuviesen la misma cantidad de componentes. Y este teorema es lo que hace. Bueno, y ahí se acabaría la parte del copy-pegue de este hombre que hace con respecto a los espacios vectoriales. Y me está faltando, ya que tenemos que todas las bases tienen el mismo cardenal, está faltando hablar de dualidad en módulos. Es dualidad en teoría modular, ese es mi título. No está en los libros. Yo lo he puesto porque necesitaba escribir algo con respecto a esto. Tengo un K módulo. B estrella va a estar formada por el conjunto de funciones que en realidad son transformaciones lineales de este módulo B en K. O sea que acá voy a tener transformaciones lineales entre módulos porque B es módulo por hipótesis y el K es uno de los ejemplos de módulo. Siempre y cuando, acuérdense que si estoy diciendo un módulo, estoy diciendo que esto es un anillo conmutativo con unidad. Por lo tanto, acá tengo un anillo conmutativo con unidad en ese lugar, que a su vez está haciendo las veces de módulo. Bueno, acá es un resumen en esta diapositiva de todo lo que se vio en dualidad para espacios vectoriales. No voy a repetir lo mismo, pero es básicamente eso, es un copy-pegue de lo que se vio en espacios vectoriales. Recalco las propiedades principales que uno debe tener de dualidad. Lo que siempre nos debe quedar es que si yo tengo el B, cuando yo ponga como soporte a este conjunto B estrella que se llama dual, siempre se llama dual, la suma de funciones, el mismo anillo que tiene B, el producto de un escalar por un vector, que también me da una función, voy a obtener un K módulo sobre B estrella. Como es módulo, se va a llamar módulo dual de B. Pero la palabra dual siempre, este conjunto es el dual de B, sin importar que sea B. Siempre es el dual de B. En este caso, como estoy con que B es módulo, acá va a ser módulo dual de B. Si yo tengo que este módulo es libre con rango n, eso significa que tiene bases con cardinal n. Eso es lo que significa esta frase. Eso lo dijimos acá por este corolario de las equivalencias. Estoy diciendo esta parte. ¿Qué me tiene que quedar de esto? Eso es lo que a mí me tiene que quedar principalmente. Que tiene base cuyo cardinal es n. Y a esta la voy a usar cuando quiera construir una demostración al estilo con la estrategia que se usó en las demostraciones de las propiedades que explicaste, Eva. ¿Sí? O sea, únicamente voy a mencionar eso cuando yo quiera construir esa matriz A. La matriz A que está formada por los tita aplicado a cada elemento del generador. Es cuando voy a usar justamente esa equivalencia. Entonces, si yo tengo que B es un módulo libre con rango n, B estrella será también un módulo libre con rango n. O sea, que voy a tener una base con n componentes en el caso de que la considere ordenada, o simplemente, si es conjunto, n elementos. Bueno, si tengo como hipótesis una base ordenada, en este caso, con n componentes, y si tengo una base, tengo las funciones coordenadas correspondientes. Ahí están los botones que me van a llevar a las definiciones de base y a las definiciones de las ROSUI. Y bueno, me van a salir 4 propiedades a partir de este antecedente. El primero es que B estrella formada por estas funciones coordenadas es base ordenada de B estrella. La demostración es la misma que se hace para espacios vectoriales. Ahora, si yo tomo dos subíndices que varían de 1 hasta su n y le aplico ρ sub i a bj, me va a dar la delta de Kronecker. O sea, me va a dar 1 si los subíndices son iguales y 0 si son distintos. Acá esta B estrella no me entró acá arriba, así que lo tuve que poner abajo. Esta se va a llamar base dual de B
como veníamos mencionándolo en espacios vectoriales. ¿Qué otra cosa? Si yo tomo un elemento de D estrella, o sea, una función, yo a la f la puedo escribir de esta manera. Esa es una propiedad. Esto es una propiedad que se deriva a partir de estas dos condiciones de aquí. Se demuestra facilísimo, pero, y la demostración es la misma de espacios vectoriales, en el apunte no está hecho porque, vuelvo a repetir, es un copy-pegue de lo que se hizo en espacios vectoriales. Lo único que hay que hacer es cambiar la palabra espacio o la frase espacio vectorial por módulo. Esta propiedad entonces me dice que a la f la puedo escribir de esta manera. Eva, cuando estuviste explicando, la leías como sumatoria. Acá, si yo tengo en esta sumatoria una de las componentes, que generalmente es la que aparece a mano derecha, uno de los factores dentro de cada término, el que aparece a la derecha por lo general, si es vector del espacio vectorial, esto se lee combinación lineal. Bien, o sea que a f se lo puede escribir como una combinación lineal de los vectores ρ sub i. ¿Por qué? Esto es una función. Ahí estoy diciendo que es una función. ¿Por qué le llamo vector o por qué le puedo llamar a esto combinación lineal si acá esto es función? ¿Y por qué? Este es un elemento que está en D estrella y D estrella es un módulo. Los elementos, o sea, cada ρ sub i pertenece a B estrella. Eso lo tengo del apartado A, mucho antes de la incluso, porque para demostrar que es base yo necesito justamente probar estas relaciones de pertenencia para cada i variando de 1 a n. Entonces, si ρ sub i pertenece a B estrella es un módulo, ρ sub i es un vector de B estrella. Por lo tanto, puedo decir que esta cuenta es una combinación lineal. Eso sí, tenerlo presente porque puede suceder de que si vos estás en un examen oral, Eva, y decís la sumatoria y demás, va a dar lugar a que te pregunten ¿cuál y qué otro nombre recibe esa sumatoria? ¿Sí? Y si te preguntan ¿qué otro nombre recibe esa sumatoria? Son amables a la hora de preguntarte. Ahí tenés que tener cuidado en ello. Podés decirle sumatoria. Lo que sí tenés que tener rápido en tu cabeza que se llama combinación lineal. De los vectores ρ sub i. De los vectores ρ sub i. Capaz que no tengas el nombre, pero son vectores Claro. de esos dos. Eso lo tenés que tener rápido en tu cabeza por las dudas que te pregunten o te estén dando vueltas. Ahí te empiezan a preguntar. Vuelvo a repetirte, si te preguntan cuál es el nombre o con qué otro nombre se conoce o se puede mencionar esa sumatoria, están siendo amables a la hora de preguntarte, porque te lo pueden preguntar de una manera totalmente rebuscada, no por maldad, sino porque no saben en el momento cómo ajustar la pregunta, porque muchas veces pasa eso. Escuchás al alumno decir una cosa y querés decir, bueno, en realidad no se llama, si tiene un nombre más apropiado dentro de este contexto. Y por ahí el profesor no sabe preguntar de manera correcta qué es lo que quiere que el alumno responda. Entonces, son amables y tan rápidos a la hora de preguntar, pero vos lo tenés que tener rápido a la hora de decir que es una combinación lineal. Bueno, y justamente esta propiedad o esta igualdad o que f sea combinación lineal de los vectores ρ sub i, como los ρ sub i forman una base, entonces significa que lo que está acá adelante son las coordenadas respecto de esta base B estrella. ρ sub i está formando B estrella, por lo tanto, las coordenadas de f en B estrella son las cosas que acompañan o los otros factores que están dentro de la sumatoria. Entonces de ahí aparece esta tupla de acá. Demostración fácil a la hora de hacer, pero es un copy-pegue de las demostraciones para espacios vectoriales. Si no están hechas las demostraciones, significa que hay que seguir la corriente a la hora de demostrarlo y que se hacen muy fácil. O sea, no hay problema en eso. Lo único que hay que tener en cuenta todo el bagaje de definiciones que hay. Lo importante
de lo que hay que saber de definiciones es lo que está en el Beamer. Y uno dirá, uy, es un montón. Peor es estudiarlo desde el apunte. Porque acá yo hago el resumen de las propiedades más importantes. En el apunte hay ejemplos, hay más propiedades que lo único que hacen es buscar mayor ejemplificación de alguna forma. Las propiedades a su vez me ejemplifican cosas a las que quiero llegar más adelante, pero se las puedo ver tranquilamente. De hecho, pueden formar parte de las demostraciones de los teoremas importantes que están acá adentro. Entonces, por ahí el apunte tiene muchas cosas de más, porque está todo explicativo y aparte el apunte son las demostraciones que yo voy construyendo a partir de Hoffman. Hoffman te da una partecita, una idea de las demostraciones, pero no explica todo. Las demostraciones que leíste o las que explicaste, las ves en media página en Hoffman. Vos fijate cuántas páginas ocupamos para las demostraciones que están en el apunte, porque están detalladas. Le está faltando a Hoffman un montón de cosas que son obvias, pero a la hora de ponerse a leer o querer explicar rápido una demostración, necesitas el detalle para entender justamente. Pero bueno, esas son cosas del libro. Al Hoffman no le puedo pedir que me escriba todo porque obviamente va a llegarme a 700 páginas, 1000 y pico de páginas, sin ninguna duda. Así que bueno, es así. Yo tengo el archivo de álgebra lineal que les doy a los alumnos, llega a 1500 páginas con todas las demostraciones. 1500 páginas. ¿Le puedo dar a un alumno para que saque fotocopia de 1500 páginas? No, no puedo hacerlo. Entonces tengo que empezar a resumir y lo que me dio resultado es dar la lista de teoremas, sacar las demostraciones, poner más ejemplos, porque sí, eso los alumnos necesitan tener ejemplos para imitar, para ver cómo funciona la aplicación de los teoremas, que eso lo puedan ver. Y hay muchos ejemplos también de que llevan a conclusiones. Por ejemplo, de que el espacio nulo no tiene sistemas libres. Ese tipo de cosas necesito ejemplificar para decir, miren, ve esto que está pasando en este ejemplo, en el nulo no lo puedo hacer. Entonces, esos ejemplos son importantes y los necesito poner. Me ha llegado hasta 200 páginas dentro de lo que yo le doy a los alumnos, pero está ultra resumido para que ellos puedan sacar fotocopias, porque si no, esto es imposible de dar. Imposible también escribir estas demostraciones en el pizarrón, no terminaría jamás de darlas. Entonces la idea es sacar las demostraciones por fuera, si al alumno no le salió, bueno, ahí se las doy, pero bajo determinados requisitos se las doy. No les doy tan fácilmente las demostraciones a los alumnos. Bueno, la cuestión es que acá termina la teoría de módulos. ¿Para qué tanta historia con teoría de módulos? Porque ahora se viene la idea de trabajar con funciones multilineales. Recordemos que la teoría de módulo la iniciamos porque nuestra idea es ver producto tensorial que anda en este lugar por acá abajo. Todavía tengo que pasar por funciones multilineales. Y algo de esto ya va a sonar conocido porque cuando vimos determinantes trabajamos con funciones multilineales alternadas por columnas. Acá vamos a volver a ver funciones multilineales a nivel general. Funciones multilineales alternadas, pero ya no por columnas. Acá va a ser en general. Lo que hace Hoffman después de dar todo el despiole de determinantes, dice, bueno, empecemos a hablar de módulos, hablemos de funciones multilineales otra vez, pero de manera general. Hablemos de las alternadas de manera general y ya que estamos, veamos la teoría de determinantes desde este punto de vista general. ¿Bien? O sea que vuelve a repetir lo mismo, va a demostrar las mismas propiedades que ya demostró para determinantes. No lo hace, la va mencionando, pero la idea de construcción de todo esto es justamente mostrar otra cara de demostración o otra cara de definición de los determinantes.
Bueno, la cuestión es que esa no la vamos a ver. Yo sí se las voy a comentar, pero me parece que es innecesario que esa parte sí la estudies. O sea, es innecesario que la veas porque yo creo que se van a basar más que nada en la parte primera que hemos visto que está por acá en el 2. Bien, en este archivo es donde estaba determinantes. Bien, ahí en ese está. Bueno, empezamos a ver entonces funciones multilineales sobre módulos ahora de manera general. Voy a necesitar un K módulo, voy a tomar un R natural y voy a definir una función L que vaya de B elevado a la R en K. Este B elevado a la R está mal dicho. Es el producto cartesiano multiplicando a B R veces. O sea, es un conjunto de tuplas. ¿Cuántas tuplas? R tuplas, cada uno de los elementos que aparecen, o cada una de las componentes que aparecen en la tupla, son elementos de B. Entonces, dominio, un producto cartesiano finito, formado por ese producto cartesiano, cada factor es el módulo. Codominio, el anillo conmutativo con unidad. Recuerdo que esto, SK, es un anillo conmutativo con unidad, eso no lo puedo perder de vista. Bueno, voy a decir que esta función L es multilineal de orden R sobre B si y solo si se cumple esta proposición, que es tan larga que la tuve que poner en 2 renglones. Dice, para todo K en I sub R, o sea que tengo que considerar los subíndices de las componentes. Voy a tomar una tupla del dominio. Voy a tomar un elemento B que está en B, no en el dominio, en B. O sea que estaría en uno de los factores. Y un lambda que esté en K, un escalar. L aplicado a la tupla. ¿Ven esta tupla que tomé acá? Bueno, a esta tupla en la componente K la voy a reemplazar por esto de acá. Donde diga A sub K aquí, lo reemplazo por lambda A sub K más B. Donde este B es un elemento cualquiera de B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar este lambda que está acá afuera, voy a sacar y voy a distribuir de alguna manera el L a la A sub K, ahí está A sub K, y el L le voy a aplicar también a B. Pero tanto A sub K como B va a llevar pegado las otras columnas o las otras componentes que tengo acá. ¿Bien? Acá tengo de A sub 1 hasta AK menos 1, acá las voy a tener igual, a esas no las voy a tocar. Acá lo mismo, este lado, no las toco. Mientras lo que está después a partir de la componente K más 1 hasta A sub R, las vuelvo a copiar. Esos puntos suspensivos de alguna manera dan esa idea. De manera más corta y simple no se puede escribir esto. Tendría que agregar acá menos 1, acá más 1, de este otro lado lo mismo acá, pero no me entro en la diapositiva y mucho menos en el apunte. No tiene mucho sentido escribirlo, mientras lo que estamos haciendo énfasis en la componente K. Nada más que en la componente K en esta proposición, en este renglón de acá, en esta igualdad, es solamente en K me enfoco. Ahora, esto, donde la L es lineal en la K'ísima componente, porque está sacando el por afuera, la suma afuera, la está sacando y repartiendo la función en A sub K y en B. O sea, en los dos elementos que están dentro de esa componente. Es la L es una transformación lineal en la componente K. Eso es lo que está diciéndome esta igualdad. Así la puedo leer. Pero esa linealidad se debe cumplir en cada componente. De ahí el nombre de multilineal. Bien. Hoffman le dice también R forma R lineal o función R lineal, le llama R tensor o tensores de orden R. Y acá
acá yo le pongo forma multilineal, pero Hoffman también por ahí se le va y le pone funciones multilineales de orden R. Todas esas expresiones las utiliza Hoffman y también donde te van a tomar el examen las utilizan de manera indistinta. Bien, no hay un criterio, si no se queda con una, va diciéndole nombres a medida de que las vaya usando. O sea, no hay, no se queda con un solo nombre. Por ahí es medio confuso porque a gatas me acuerdo de forma de esta definición para aprenderme todos los nombres es una tontera. Realmente es una tontera para mí, pero entiendo que Hoffman lo que hace es eh, recapitular todas las definiciones para la misma proposición que hay en la literatura. Esto se mezcla mucho con lo que viene en física, por eso por ahí también habla de tensores. La palabra tensor viene de física. Bueno, la cuestión es que tengo esta propiedad. Perdón, tengo esta definición. Ahora veamos propiedades. Enorme cantidad de propiedades que ya algo van a sonar conocidas de la teoría de determinantes, donde, bueno, acá necesito una función L, acá me olvidé de decir cómo se va a simbolizar a la familia de todas las formas multilineales de orden R. Recuerden que dice de orden R, está diciendo que el módulo B está elevado a la R en el dominio. Eso es lo que significa orden R. Bueno, la letra M en la familia de todas las funciones multilineales sobre B de orden R viene de multilineales, eso Hoffman no lo deja muy claro, ¿eh? Puede venir de la palabra multilineal o bien puede venir de módulo. No me acuerdo si él decía, me parece que era por esto más que nada, porque él no utiliza mucho que sea multilineal, sino utiliza R lineal o R tensor. Esas dos frases son las favoritas de Hoffman en esta sección, ¿sí? Después le pone cualquier cosa. La cuestión es que acá es M elevado a la R de B. Esto significa las funciones multilineales de orden R sobre B, con dominio en B de esas funciones. Entonces, para ver las propiedades, voy a tomar una función multilineal de orden R sobre B. Voy a tomar R elementos de B, otro elemento B que esté en B y otros elementos que voy a simbolizar con B sub 1 y B sub P que también van a estar en B. Ese para todos se me fue. La cuestión es que las propiedades dicen, mira, si de estos que estoy tomando acá son R vectores cualquiera, uno de ellos es el vector nulo de B, la función L aplicada a esos elementos, a la tupla formada por estos elementos donde ahí está el vector nulo, le va a dar 0. Si usted tiene ahora estos elementos y tomo un subíndice fijo, una componente fija, a su i es la que estoy tomando, y le sumo otro elemento que puede ser el mismo a su i o cualquiera de los otros dos, es un elemento que yo etiqueto con B, puede ser cualquier cosa dentro de B. Lo sumo, voy a obtener entonces esta función lineal que lo único que está diciendo, mire, usted tiene esta proposición donde tiene un lambda y el lambda está en K está la unidad, está el 1. Por lo tanto, si yo tomo acá el 1, otra vez se me pierde el programa. Acá está. Ahí está. Si yo acá tomo el 1 como lambda, me va a quedar el 1 acá multiplicado por esto. Y estas dos cosas están en K. 1 por cualquier cosa de K me da la cosa de K. Entonces, esa propiedad es inmediata, otra vez la necesito en forma explícita, por eso es que la agrego como propiedad. Y también como dentro de B, este B chiquito está en B, dentro de B tengo un vector famoso. ¿Qué vector famoso tengo? El vector nulo. Entonces, si en la definición
en esta definición este B lo tomo como el vector nulo, acá me va a aparecer el nulo. Cuando yo haga la cuenta me queda lambda por A sub K o lambda por A sub I en el otro caso. Me queda lambda por la componente de los A aquí. Acá el lambda va a salir afuera y este me va a quedar acá con el vector nulo, porque he tomado el vector nulo. Y por la propiedad que recién vimos, tengo una componente que es el vector nulo. Por lo tanto, eso me va a quedar igual a 0. Por lo tanto, acá me va a quedar el lambda por esto, que era el primer término, más 0. 0, que es el neutro en el anillo, más esto, me queda la cosa, el primer término que ven ahí. Me queda esa cosa de demostraciones triviales, o sea, son muy sencillas. Una alumna me decía que cuando son muy sencillas son mostraciones, no demostraciones. Y más o menos yo creo que por ahí anda la idea de acá. O sea, no estoy mostrando nada más que vale, pero en realidad la demostración es muy simple, muy sencilla. Son casos particulares de la definición. Redoblo la apuesta. La definición me hablaba solamente de un escalar multiplicando el primer término dentro de la suma. Ahora le pongo un escalar también multiplicando el otro término. O sea que los dos términos me aparecen con escalares. ¿Qué va a ocurrir? Y lo saco afuera también, porque acordémonos que la L es lineal en esa componente donde tengo la suma. Por lo tanto, la linealidad me va a obligar a sacar el beta también afuera de esta expresión. Por último, si yo tengo que A sub I es la sumatoria de ciertos vectores, ahí entran en juego los B sub 1 hasta B sub P, si A sub I es igual a la combinación lineal de esos vectores, porque si estos elementos están en B se llaman vectores. Si ahí yo tengo elementos de B que son vectores, ahí están, y tengo una sumatoria, los lambda no importan tanto, es la sumatoria, esto se lee como combinación lineal de los BJ. Entonces, A sub I es combinación lineal de los B sub J o de B1 hasta B sub P. Es combinación lineal. Cuando yo le aplique L a la tupla, donde ahí está la combinación lineal, lo que puedo hacer es sacar la suma fuera, los lambda afuera y quedarme con los BJ adentro. O sea que voy a cambiar la sub I por el BJ. Propiedades que salen de manera ultra sencilla. Este sale muy fácil, este me parece que saldría por inducción. Yo no lo he probado todavía porque creo que ya estaba en determinantes, no me acuerdo en determinantes cómo se hacía, pero me late, me suena más a inducción que otra cosa, inducción sobre P, obviamente. Bueno, la cuestión es, inducción sobre P va a ser, creo que sencilla porque se va a aplicar la 4 y después por hipótesis inductiva otra vez utilizo la propiedad 4 para demostrar. Así que por inducción sale. Bueno, después tenemos módulo de funciones multilineales. Antes que me olvide, Eva, por favor, sí, hace estas demostraciones porque pueden llegar a pedírtelas. ¿Sí? Acordémonos que se llaman funciones multilineales de orden R o si no, funciones R lineales. R lineales le dice Hoffman. Bueno, voy a tratar de repetir lo que ya hemos hecho para espacios vectoriales, no tanto, pero sí lo que hicimos para determinantes. Ahora voy a copiar lo que hice para determinantes porque esto es una generalización de determinantes. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Tomo un módulo, tomo el R natural, la familia de todas las funciones multilineales sobre B de orden R, y lo que voy a construir ahora es un módulo tomando como soporte a esta familia. Obviamente la suma va a ser la suma de funciones, obviamente el anillo va a ser el mismo anillo que tiene B, y el producto va a ser el producto de un elemento de K por un elemento de B definido punto a punto. Es el producto de un escalar por una función. Punto a punto se define. Entonces, para probar qué es un K-módulo, ¿qué propiedades necesito tener demostradas para eso?
simplemente de que hay un elemento neutro, que es L0, que es la función nula, o sea que esta función, que es la nula, pertenece a ese conjunto. Después, si tengo cualquier otro elemento menos L, va a ser eh, el vector opuesto de este L dentro de este módulo. Y es simplemente, esta es la notación de la función que es la opuesta, que se le asigna a cada elemento X, el opuesto de lo que le asigna L a X. Esa entonces es una propiedad, son muy fáciles, muy fáciles. L1 y L2, si tomo 2, la suma va a estar en la familia y el producto también. Con esto estoy mostrando en realidad que es un módulo de otro espacio que en realidad es, recordemos que era esto, el conjunto de funciones multilineales de sobre B de orden R. O sea que esta L tenía dominio en B sub R en K. O sea que son funciones que cumplen determinadas propiedades, ¿no? Una función que cumple una propiedad en realidad. Era una sola propiedad la que debería verificar para estar dentro de este conjunto, por definición. Ahora, no me quedo con qué función. Es función. La L es función. Las funciones o la familia de funciones con codominio, cualquier codominio que yo tenga, en este caso es K, y cualquier dominio que yo tenga, que en este caso es B sub R, se denota de esta manera. K elevado a la B elevado a la R. O sea, ahí tengo, era el famoso K a la S, que vimos en un principio en la teoría de espacios vectoriales. Y yo acá en la teoría de módulo la cambié a la letra S por la letra M. Bien, el S o el M son los dominios de las funciones y el K es el codominio. Entonces estoy diciendo en realidad que ahí pertenece esta L a esta cosa de acá. Y esta cosa de acá era uno de los ejemplos de módulo que se vio justamente en el archivo de módulos que anda por acá. Acá tengo módulos. Me voy a los ejemplos. Y entro a rastrear el K a la S o K a la M o algo que se le parezca. Ahí está. K a la S. Esto es un módulo. Bien. Volvemos acá. Entonces yo tengo que esto es un subconjunto del módulo donde acá S es B a la R. Entonces esto es un módulo. Esto es un módulo. Si yo pruebo todas estas cosas, acá estoy probando que es distinto de vacío. Acá que es cerrado para la suma, este subconjunto es cerrado para la suma y este cerrado para el producto que están definidos en el módulo K elevado a la B a la R. Entonces, lo que yo tengo con estas propiedades es que este conjunto es un submódulo. Vamos a ver la definición de submódulo. Definiciones básicas. Ahí está, un submódulo es un subconjunto distinto de vacío. Al probar que la L0 está en el conjunto este raro, con muchas letras, es distinto de vacío, eso es lo que estoy probando, y esto también vale por definición, que en realidad las propiedades salen con estas dos de acá, es una combinación de las dos, pero tengo esa propiedad. O sea que tengo que este conjunto, en realidad, o esta tupla, perdón, esta tupla es submódulo de esto. Eso es lo que yo obtengo en base a esta definición que puse acá. Perfecto. Como propiedad también tenía que si tengo un submódulo, yo ya sé que es un submódulo, tengo con esta tupla un módulo. Y eso es justamente la demostración de todo este rectángulo rojo que está escrito acá. Es un submódulo de este otro espacio vectorial. Esa sería básicamente la idea de demostración de esta parte de acá.
En realidad no se pide que uno muestre que es módulo o que es submódulo, se pide que se demuestren estas propiedades de acá. La moraleja o el corolario de todas estas propiedades es justamente obtener un módulo. Vemos algunos ejemplos de tensores. Tengo tensor de orden 1. Me acordé que es un tensor de orden 1, justamente una función multilineal de orden 1 sobre B. Acá estoy definiendo las que vimos en la primera diapositiva de este beamer. Para todo R en los naturales yo definía este conjunto de acá. Si es de orden 1 significa que el R vale 1. O sea que no estoy haciendo ninguna ciencia, pero sí ya necesito adentrarme en forma específica con tensores de orden 1, tensores de orden 2, porque más adelante, casi al final de lo que vamos a ver, vamos a retomar con este tipo de propiedades o de este tipo de funciones en específico. Entonces, un tensor de orden 1 es una función multilineal de orden 1 sobre B. Nada más que eso. Y que esté en este conjunto es justamente lo que acabo de decir. Verifica esa propiedad. Ahora bien, si está acá, dijimos que la L, si está dentro del conjunto acá va el B elevado a la R en K. Y esto es una función multilineal. O sea que cumple la propiedad esa que vimos en el rectángulo al principio. Acá el R, para que sea tensor de orden 1, el R vale 1. Acá vale 1. Pero B a la 1, obviamente, es B. Borro los dos puntos cada vez que borro eso. O sea que el tensor de orden 1 tiene este dominio y este codominio y es una función multilineal. Si me acuerdo de lo que era una función multilineal, significaba esto. Nada más que ahora el R que está acá vale 1. O sea que acá voy a tener una sola componente que en definitiva es un elemento que está en B. Quiere decir que estas componentes no las voy a tener y me voy a quedar solamente con esta parte de acá, porque es una sola componente la que tengo. Una sola componente. Si vale esta otra parte que está escrita a la derecha, va a significar de que la L es lineal, de las transformaciones lineales que vimos desde el principio de toda esta teoría. Es una transformación lineal si el R vale 1. O sea que tengo que esta L es una transformación lineal si pertenece a este conjunto. Pero el conjunto de transformaciones lineales de B en K, con dominio en B y con dominio en K como esta, que sea transformación lineal, tenía otra anotación que era B estrella y todavía encima el conjunto tenía otro nombre, que era dual de B. Todavía encima tenía una propiedad, si B era módulo, que esta cosa es también un módulo. Bueno, todo lo que he dicho es para decir que vale esta igualdad. Este conjunto en definitiva es B estrella. Es el módulo dual de B. Así de simple. Y con esa información vamos a hacer lío. Voy a tomar R funciones en este conjunto M1 de B. O sea, voy a tomar R tensores de orden 1. Voy a tomar R elementos de B estrella, como quieran decirlo. Voy a construir una nueva función a la que le voy a llamar L, con dominio en B elevado a la R, la misma cantidad de elementos que tomo en este otro conjunto, armo B a la R, codominio K, y a cada tupla o a cada R tupla que tomen el dominio, le voy a asignar el producto de f sub 1 aplicado a 1, de f sub r aplicado a sub r. Esa función va a ser un elemento de m a la r de b, o sea que va a ser una función multilineal sobre b,
pero de orden R. ¿Por qué de orden R? Y porque está acá el B está elevado a la R. Función multilineal hay que probarla. Hay que probar que vale la definición de esa función, de la definición de función multilineal. Una maravilla, se mataron para definir esta función, pero la verdad que está ingeniosa. Fíjense, cada f sub 1 tenía, si estaba en este conjunto, significaba que tenía dominio. Voy a ponerle f sub i para generalizar. Tiene dominio en B y codominio en K. A sub 1, o la f sub i, en realidad tengo que tomar la componente i de esta tupla, va a ser A sub i. A sub i está en B. ¿Por qué? Porque está dentro de la tupla y la tupla está en B sub R. Entonces, yo tengo esta información. Cuando le aplique la F sub i a A sub i, ¿dónde va a estar? En K. O sea que cada uno de estos factores que aparecen en este producto es un elemento de K. O sea que ese puntito tan inocente que aparece ahí es el producto que se define en el anillo conmutativo con unidad. Miren la relevancia que va adquiriendo el anillo conmutativo con unidad dentro de esta parte. Continúo. Un tensor de orden 2 ahora. Recién acabé de ver el orden 1, obtuve una propiedad muy importante que es la definición de la L. Ahora voy a hablar de orden 2. ¿Qué propiedades importantes puedo llegar a tener acá? Ahora, si es de orden 2, significa que el L está en este conjunto con el R igual a 2. Por lo tanto, las funciones que estén acá, que sea tensor de orden 2, va a tener dominio en B cuadrado en K. Bien. Ese es lo primero que yo tengo que tener en cuenta y por supuesto que es una función multilineal. Ahora, como el dominio es B cuadrado, y estoy hablando de funciones multilineales, pero ahí está el cuadrado. Generalmente cuando tengo un 2, la cosa se transforma en bi. Entonces ya no va a ser multilineal, sino va a ser bilineal. Y generalmente acá sí se llama forma bilineal. No se estila utilizar función bilineal, aunque es lo mismo. Se le llama forma bilineal. ¿Está bien? Eso sí hay que tenerlo presente para el examen. Bueno, tomo una L en este conjunto, o sea, una forma bilineal. Voy a considerar una base del módulo que tenga n componentes y voy a tomarme un elemento cualquiera del dominio de esta L. Cuando le aplique L a ese dominio, a la fórmula la puedo reescribir de esta manera. Que eran las ρ sub j, las funciones de coordenadas. Aplicado, acá fíjense que el j varía de 1 a n, o sea que voy a tener las ρ, tengo n ρ, porque n es la cantidad de elementos de la base, entonces tengo n ρ, n funciones coordenadas. Cada una de ellas se las voy a aplicar a la primera componente. También voy a hacer lo mismo aplicándosela a la segunda componente. Y después únicamente me voy a quedar con la L, con la fórmula de la L, pero aplicada a los elementos de la base. Hago la combinación de todos ellos, hago el producto de todo esto variando el J y el K, todas las combinaciones habidas y por haber que se les pueda ocurrir y después sumo todo. Toda esa suma me va a dar la expresión de la L en X1 y X2. Eso no significa que a la L yo la pueda, siempre va a tener, o que siempre me van a dar este formato. No, la L puede ser, por ejemplo, L de X1, X2, lo voy a hacer acá en este que es más fácil de escribir. Supónganse que la tengo la L, no sé, de R cuadrado, R es un módulo, al cuadrado se transformó en B a la R. Codominio, los reales. Fórmula de la R, supónganse
que sea esto. Eso es una forma bilineal. ¿Bien? Fíjense la fórmula que tiene. Ella tiene esa fórmula. Sin embargo, me están diciendo que a la L yo la puedo simbolizar de esta manera, donde considero los elementos de la base. Quiere decir que yo a esta fórmula la puedo reescribir en base a esa fórmula. Por supuesto, tengo que elegir una base. Elijamos una. Tiene que ser una base, pero ahí está, no quería escribir la mayúscula. Una base ordenada de B, dice acá. De B. ¿Quién es B en esta función? En esta función, B es el conjunto de los reales. No es R cuadrado, es los reales. Es esto sin el exponente. Bueno, ¿cuál es la base de esto? Puede ser simplemente el 1. Porque tiene un solo vector o es de dimensión 1 o de rango 1. Este módulo es de rango 1 y la base es 1. Ahí está, listo. Entonces, acá va a ser fácil, la verdad que no elegí el ejemplo mejor, va a ser fácil para poder escribir esto porque acá voy a tener 1, 1. O sea, la única combinación que puedo hacer es de 1 consigo misma. ¿Bien? Entonces me va a quedar la función aplicada al par ordenado 1, 1. Bien, porque acá el único vector que yo tengo es B1, o sea, esto es donde B1 es igual a 1. Veamos otro ejemplo más potente para ver las combinaciones. Otro ejemplo, tomemos R a la 2. Ahora B es R a la 2. Estoy en una forma bilineal, recuerden, o sea que al B lo tengo que elevar al cuadrado. Y acá tengo que tomar, esto es un par ordenado, es un par ordenado lo que tengo que armar acá, porque ahí está el cuadrado, pero dentro de cada componente que hay otro par ordenado, llamémosle A y B. No, tengo que ponerle X1 y X2 para que se vea el efecto de los índices. Ahí tengo un par ordenado como componente y acá tengo otra que le vamos a poner, no, le vamos a poner A y B. A esta componente le pongamos C y D, a este otro par. Entonces acá yo tengo que tener una fórmula que hable de esto. Supónganse que acá le ponga A multiplicado por CD. Esa es una función multilineal, o sea que sería esto. Bien, este producto que se ve fácil, por ahí las cosas son muy complicadas, por eso conviene la otra fórmula. Estoy acá eligiendo las fáciles. Bueno, tengo esto que es una función bilineal, una forma bilineal, y la base acá, en esto tengo que elegir una base de esto. O sea que voy a tener en la base ordenada, por ejemplo, vectores como estos, que sí yo sé exactamente que es una base ordenada de este espacio, de este módulo. Bien, B1 que va a ser este vector de acá, que va a ser B2, el otro vector. Bien, entonces, si yo quiero reescribir esta fórmula en base a esta suma, en base a esa suma tengo que venir y calcular el L en B1, B1, después L en B1, B2, después B2, acá L en B2 y B1 y después en B2 y B2. Saco todo eso, calculo las coordenadas en cada una de las tuplas, cada una de los pares ordenados, porque ahora, ¿qué va a ser X1? X1 es la primera componente que yo tomé en B al cuadrado. O sea que mi X1 es esto.
Ese es X1. ¿Qué va a ser X2? Este de acá. Entonces tengo que empezar a ponerle nombre, etiquetar todo, ver qué es cada cosa dentro de la definición para poder utilizar la fórmula, porque la verdad se empieza uno a perder. Primero, hay muchísimos subíndices. Una, dos, la fórmula no es nada fácil. ¿Por qué es necesaria esa fórmula? Y porque va a servir para hacer algunas cositas interesantes. Y vuelvo a repetir, sobre todo porque cualquiera sea la L, yo la puedo expresar de esta forma. Entonces, esto tiene una definición, y a esto yo lo voy a poder trabajar de manera más sencilla porque conozco vectores específicos. Trabajo con vectores específicos que cumplen determinados requisitos como que son libres. Entonces, resulta potente esa fórmula, aunque no se crea, a pesar de lo complicada que se ve, es importante a la hora de hacer demostraciones sofisticadas. Bueno, y otra de las propiedades, o mejor dicho, son dos ejemplos de tensores de orden 2 que tienen gran importancia, que es que ahora voy a tomar como B el conjunto de matrices columnas, porque ahí está el 1, elevado al cuadrado, o sea que voy a tener dos matrices columnas. Esta L va a mandarla a esta fórmula y traspuesta por A por X. Observen que esto es un producto de matrices, por lo tanto acá me va a dar una matriz. La matriz va a ser de orden n por 1, 1 por 1, perdón, 1 por 1. O sea que, por ejemplo, pónganse que me dé el resultado que yo lo simbolice con la letra D, al resultado que me da este producto. Es una matriz que tiene como elemento al D y es de orden 1 por 1. Pero, hey, yo acá en el codominio tengo K. Bueno, acá hacemos abuso del lenguaje y en vez de escribir esto como resultado, tengo una T. O sea que acá hay como una combinación lineal donde me está faltando justamente que esta matriz yo la puedo escribir como D, un elemento de K, simplemente, sacándole los corchetes y uno por uno. Esto es un isomorfismo también, o sea que esta L hace como es la composición de la L que manda a un par ordenado a este producto y de este producto pasa a simbolizarse o aplicársele a la matriz resultante, donde le asigna simplemente el elemento que tiene adentro la matriz. Bueno, acá obviamos todo eso porque lo que me interesa es que esta forma bilineal la puedo escribir de esta manera, porque esto me va a servir un montón a la hora de demostrar. Son definiciones o funciones útiles a la hora de demostrar. Lo mismo va a pasar abajo, nada más que ahora voy a relacionar tuplas. Acá este X es una n tupla, la Y también. Al cuadrado también la puedo expresar basándome o inspirándome en lo que tengo acá arriba con esto de acá, donde estas son las coordenadas en la base C, que está acá abajo, que es la base de cada line.